Sarampión, pues, llegó. Nuevo caso de sarampión reportado y hay que ser súper claro en la entrega de la información de que es un caso importado. El sarampión en Chile, si mal no recuerdo y si nuestro entrevistado me puede corregir, creo que no tenemos un caso desde principios de los años 90. Y en eso es súper importante el programa y el proceso de vacunación que ha existido en nuestro país y cómo se trabajó el proceso en nuestro país de vacunación desde los años 70 aproximadamente. Estamos en contacto con el doctor Alexis Kalergis, que si me puede corregir si dije bien su apellido, que es científico, inmunólogo, académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Dije bien su apellido, ¿no? Sí, perfecto, Sí. Luis. Muy bien pronunciado. Bueno, mis condolencias a la familia de Andrés. Estaba escuchando la nota anterior, así que partir diciendo eso sin duda es importante. Sí, pues, un tema que nos movió a todos finalmente. Doctor, la primera pregunta sobre lo que dije cuando partimos. ¿Desde cuándo que en Chile no teníamos registros de casos de sarampión? Bueno, muchos años, décadas, en realidad, Luis. Es importante decir que estos casos son importados, es decir, las personas se contagiaron lo más probable fuera del territorio nacional, pero sin duda está en una situación de preocupación y es fundamental insistir en que primero existe una vacuna que es capaz de generar inmunidad segura y protectora contra este virus. Y estos casos que están apareciendo, que como le decía, aparentemente son importados, justamente provienen de lugares donde probablemente la tasa de vacunación ha disminuido y eso hace que la circulación viral aumente. Entonces, el mensaje central es asegurarnos estar al día con el esquema de vacunación para esta enfermedad. La vacuna se aplica al primer año de vida y a los 3 años, pero es importante que cada uno revise su estatus de vacunación y eventualmente, especialmente si que está considerando viajar. En este caso, en Chile el plan de vacunación en contra del sarampión es una medida que incluso, según lo que estuve viendo y reporteando, es una medida que incluso se ha tomado como referente a nivel internacional. En Chile, el plan de vacunación del sarampión desde los años 70 en adelante viene con una curva descendente importantísima y como usted muy bien lo dice, los casos que se han presentado son casos importados. En ese sentido, la vacuna que actualmente se distribuye en el plan nacional, que es gratuita, que se le proporciona a todas las personas cuando usted nace, como usted lo decía muy bien, es una vacuna que permite que no te dé el virus o que el virus que no te dé el sarampión o que el sarampión te vaya a dar en una menor gravedad. Bueno, varios puntos, Luis. La vacuna se administra al año de vida y a los 3 años. En realidad son 2 dosis. Ya. Hay un grupo de personas en Chile entre los años 71 y 81 que por distintos motivos recibieron solo una dosis, así que esas personas que nacieron en ese periodo sería importante que reciban una segunda dosis. Ahora, respecto a la pregunta de cómo funciona la vacuna, las vacunas lo que hacen es entrenar a nuestro sistema de defensa para que cuando nos enfrentemos al virus, en este caso, podamos combatirlo de manera efectiva y así evitar el desarrollo de la enfermedad. Las vacunas no evitan el contagio, No. pero sí evitan que nos enfermemos o disminuyen la gravedad de la enfermedad. Lo otro que evita las vacunas, y eso es clave, y lo vimos en el caso de COVID, vimos el 2025 como el COVID que nos tuvo de rodillas, ¿no es verdad?, como humanidad por varios años, 3 años durante la pandemia. En nuestro país estuvo último en el ranking de los virus circulantes, justamente porque hay una muy buena inmunidad poblacional y eso hace que disminuya la circulación del virus. En el caso del sarampión, la tasa de vacunación de la primera dosis es muy alta y la de la segunda dosis un poco más baja, pero sigue siendo alta. Eso conduce que al interior de nuestro territorio haya menor circulación porque estamos muy bien inmunizados. Por eso es que hay que asegurarse de estar debidamente inmunizado, vacunado contra el sarampión, porque
lo que hacen las vacunas es disminuir la enfermedad y al disminuir la enfermedad disminuyen también la transmisión del virus a otras personas. Porque hay personas que por distintas razones no se pueden vacunar. Hay personas que, por ejemplo, a pesar de que están vacunadas por algún tipo de tratamiento, por ejemplo, personas trasplantadas, son susceptibles a desarrollar esta enfermedad. También, como le decía Luis, la primera dosis se administra al primer año de vida. Entonces, de esos primeros 12 meses de vida, los bebés más pequeños son susceptibles a infectarse también. Así que si nos vacunamos, estamos debidamente vacunados, no solamente nos protegemos a nosotros, sino que protegemos también a otras personas que nos rodean. En ese sentido, ¿cuáles son los síntomas del sarampión? Bueno, el sarampión tiene varios síntomas que son más o menos generales. Tiene causa fiebre, malestar general, síntomas respiratorios, pero una particularidad que lo distingue de otros virus respiratorios es que genera un exantema, un sarpullido en ciertas partes del cuerpo que es bien característico. Si alguien tiene ese tipo de síntomas, es importante que consulte, busque atención médica y se haga el diagnóstico, porque es importante identificar estos casos. En primer lugar, porque esa persona, si se identifica temprano, podría recibir la vacuna, y si la vacuna se administra pronto después del contagio, puede ser de utilidad. Y en segundo lugar, esa persona también tiene que evitar contagiar a otras personas mediante aislamiento, uso de mascarilla, por ejemplo. La mascarilla, Luis, es importante decirlo, sirve en el caso de este virus, así como servía en el caso de COVID. Por lo tanto, no sé, hoy día los aviones, que son claramente lugares donde ocurre contagio, son lugares donde uno debería de manera preventiva ocupar mascarillas, porque este virus es sorprendentemente, Luis, mucho más contagioso que el SARS-CoV-2, que el coronavirus. Entonces, la probabilidad que tiene una persona contagiada de contagiar a las personas que lo rodean es cerca del 90%. Una persona promedio puede contagiar a incluso 10, 12 personas. Claro. Y el virus dura por mucho tiempo en estado infeccioso en el ambiente. Entonces, es un virus tremendamente contagioso y por lo tanto esta situación que tenemos en Chile de control del sarampión requiere que insistamos en la campaña de vacunación. Si las personas van a viajar, por ejemplo, tienen dudas respecto a su estado inmunitario frente al sarampión, podrían acercarse a los centros de atención y recibir la vacuna Que a es fin gratuita, de ¿o no? estar debidamente inmunizados. Es gratuita. Es gratuita. Y Doctor, además una vacuna que ha mostrado seguridad claro. y efectividad por varias décadas. Eso es importante insistir. Doctor, referente a países que puedan estar con mayor complicación con el tema del sarampión, ¿Estados Unidos, por ejemplo, es uno de ellos? Sí, lamentablemente, Luis, es un punto importante porque esta vacuna está disponible en todo el planeta y en particular países como el que usted menciona, hay motivos que son difíciles de entender desde el punto de vista de que estando disponible la vacuna ha habido una baja en la cobertura de vacunación. Cerca nuestro, en Argentina también, se ha observado una baja en la cobertura de vacunación y durante este periodo en particular, donde hay bastante flujo turístico, ¿verdad?, hacia y desde esos países, la probabilidad de contagio aumenta. Tanto contagio uno visitando allá o personas contagiadas o infectadas que puedan visitarnos y causar contagio en nuestro territorio. Por lo tanto, el camino es simple, hay una vacuna, ¿verdad? Y por otra parte, tratar de ocupar mascarilla cuando uno está en lugares donde se expone a otras personas que podrían estar contagiadas. Claro. Y insistir, muy importante, la política pública. La política pública de vacunación contra el sarampión, sobre todo porque es una enfermedad que se considera controlada, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos se declaró como eliminada a comienzos de los años 2000. Vemos que si disminuimos la cobertura de vacunación, vuelve a aparecer. En el fondo hay una reaparición de una enfermedad que ha estado controlada por muchos años, décadas, y simplemente tiene que ver con el mensaje de la importancia de la vacunación. Hay que trabajar en eso, Luis. Además de que desde la ciencia
entreguemos evidencia que las vacunas son seguras y efectivas y son probablemente la política de salud más importante que ha desarrollado la ciencia y la medicina, requiere un mensaje comunicacional claro, simple, de manera que las personas tomen la mejor decisión en términos de proteger a sus familias contra este virus. Las vacunas salvan vidas, las vacunas aumentaron la expectativa de vida de los seres humanos. La evidencia científica es irrefutable referente al accionar de las vacunas. En Chile, como usted lo decía, el Plan Nacional de Vacunas incluso es referente a nivel nacional, a nivel internacional, de cómo hay enfermedades que, como por ejemplo la polio, fue eliminada en nuestro país gracias a la política pública y a la implementación de las vacunas en nuestro país. Le agradecemos, doctora. Tal cual. Muchas gracias Y que hay haya un estado con ejemplo, nosotros. Luis, importante, déjeme decirle, que además tiene efectos que no se conocían. En un estudio que se publicó el año pasado para una vacuna para el virus herpes zóster, que se aplica después de los 55 años aproximadamente a las personas para evitar el herpes, que es una enfermedad que puede dar en ciertos casos. Ese estudio mostró que las personas vacunadas contra el virus herpes tienen 20 veces menos probabilidad de desarrollar demencia, porque los virus pueden afectar otros tejidos, además de la vía respiratoria o el lugar donde infectan. Entonces lo mismo ocurrió con COVID. Sabemos que el COVID causa este COVID prolongado, que nuevamente si estamos vacunados disminuye la probabilidad. Nosotros publicamos 10 años antes de la pandemia un trabajo mostrando que el virus esencial tenía el mismo efecto en el sistema nervioso, en el aprendizaje. Por lo tanto, las vacunas no solamente nos protegen de la enfermedad que causa el virus en la vía respiratoria, sino que también de secuelas que tienen, como por ejemplo en el sistema nervioso, y el caso de la vacuna del virus herpes bien notable, como se demostró en casi 500.000 de personas, que la probabilidad de desarrollar demencia disminuía significativamente. Así que tiene muchas virtudes, Luis. Exactamente. Muchas gracias, doctor. Y lo último, para cerrar este tema, les recomiendo un podcast, el capítulo La Tierra es plana, de Daniel Matamala con Gabriel León, biólogo. Explica de manera muy clara y precisa cómo funcionan las vacunas, cómo actúan las vacunas, los mitos. Las vacunas no producen TEA, eso es mentira. Entonces, para que usted lo vea, está súper claro, se los recomiendo, pero totalmente. Gabriel León es muy seco, muy capo y lo explica de manera muy lúdica. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Dupla esa Es muy bueno ese podcast, así que se lo recomiendo. La Tierra es plana. Muchas gracias, que esté bien. Chau, chau. Gracias, hasta luego.